Pues muchas gracias a todos por estar aquí, tener un ratito para hablar conmigo. Y me gustaría comenzar con una breve introducción de vosotros, que os presentéis un poquito y contéis un poquito cuál es vuestro rol dentro del proyecto. A lo mejor por alusiones, Vanessa, que es la que coordina, puede empezar. Sí, claro. Buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Valero, soy la coordinadora de este proyecto del Innovalab y actualmente soy la vicerrectora de formación continua de la Universidad de Murcia. Entre las responsabilidades, pues todos aquellos aspectos que tienen que ver con la formación del personal docente, la del personal de administración, la formación a lo largo de la vida y también pues actividades de divulgación y de transferencia del conocimiento. Y por último, pues dentro de esa formación a lo largo de la vida, soy la responsable de la formación de las personas mayores, del aula senior, que es formaciones pues, para personas a partir de los 50 años, porque no tenemos una edad de finalización concreta. La persona más mayor que tenemos ahora mismo tiene 94 años. Y a grandes rasgos, pues ese sería las funciones principales de mi vicerrectorado. Carolina, por seguir así un poco. Vale, pues buenos días a todos. Mi nombre es Carolina López Nicolás, soy catedrática de Organización de Empresas y Finanzas y a la vez soy coordinadora de formación permanente, por lo que también me ocupo de la formación a lo largo de la vida, tanto de posgrado como para no titulados. En cuanto al proyecto Innovalab, pues básicamente la relación o la aportación que he podido hacer es más en temas de tecnologías aplicadas a la educación y cómo pueden contribuir, por ejemplo, los simuladores empresariales, en el caso de nuestras asignaturas de empresa, para el desempeño o el desarrollo del autoaprendizaje autorregulado. Muchas gracias. José Antonio. Buenos días, mi nombre es José Antonio López, yo soy profesor del Departamento de Psicología Básica y Metodología y bueno, pues mi principal línea de investigación pues tiene que ver con métodos para revisiones sistemáticas y metaanálisis y esa ha sido también mi principal contribución al proyecto Innovalab. Uno de los componentes en los que estábamos interesados era pues el de identificar elementos del aprendizaje autorregulado y también elementos de diseños universales de instrucción. Y para ello, pues hemos llevado a cabo una revisión de la literatura, de la cual, bueno, pues yo he llevado un rol de coordinación a lo largo del proyecto. Muchas gracias. José Miguel. Bien, pues yo soy José Miguel Rojo Martínez, soy investigador predoctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia. Llevo un poco a este proyecto de la mano de la iniciativa de formación de profesores Nobel de la Universidad de Murcia. Soy parte de la primera promoción del curso de experto universitario y a partir de ese curso pues entro en contacto con todo el mundo de las metodologías docentes, de las metodologías activas, de la educación inclusiva, que me atrajo mucho y bueno, pues la vicerrectora Vanessa me dio la oportunidad de sumarme al proyecto y estoy pues sobre todo interesado en algunas metodologías muy propias de mi campo como el roleplay que permiten fomentar esa educación pues activa, inclusiva y el empoderamiento del estudiantado. Genial. Y ya por último, Amal. Buenas, yo soy Amal Conesa, soy investigador predoctoral contratado del Plan Propio de la Universidad de Murcia en el Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales. Y bueno, yo investigo sobre todo sobre el uso de la literatura como herramienta para la didáctica en específico de la memoria democrática, pero en general de lo que se conoce como didáctica para la paz. Y bueno, pues un poco igual que José Miguel, entro en contacto con Ana Vanessa y en conversaciones diversas sobre metodologías, sobre en ese interés compartido de metodologías docentes y de innovación educativa, pues entró también a participar en el proyecto, sobre todo colaborando con la diseminación
de la información del proyecto y con la comunicación en torno al proyecto. Genial, muchísimas gracias, un placer estar con todos y me gustaría saber un poquito pues cuál es el papel de la Universidad de Murcia, como ya lo ha comentado un poquito Vanessa, que es la coordinadora del proyecto, pero saber cuál es un poquito el papel de esta universidad dentro del Innovalab. Vale, en el caso de la Universidad de Murcia, sobre todo aportar su experiencia en el ámbito de la formación en general y de forma más específica del profesorado Nobel, de toda la parte de metodologías activas y sobre todo en los elementos relacionados con el aprendizaje autorregulado. Uno de los objetivos principales de este proyecto es formar y trabajar con el profesorado, ¿no?, para que sean capaces de implementar diseños de instrucción en sus aulas que permitan el desarrollo de ese aprendizaje autorregulado en los estudiantes, que el estudiante se convierta en gestor de su aprendizaje. Y para ello es necesario formar a los docentes. Es decir, hay que pasar de metodologías activas, de planificaciones excesivamente rígidas, a diseños universales de la educación, que podamos llegar a todos los estudiantes a través de los materiales, de las interacciones que hacemos con ellos dentro del aula y en la que ellos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Yo creo que la clave de la Universidad de Murcia o lo que la universidad aporta es su experiencia en este ámbito, ¿no?, y en la visión que tiene pues, de cómo debe de ser la educación universitaria o la educación en general, ¿no?, poniendo siempre en el centro al estudiante. Genial, muchas gracias, Vanessa. Bueno, en el proyecto Innovalab estamos intentando desarrollar una aplicación, el Connect You, que está basada en un cuestionario, ¿no?, para ayudar a los profesores a que puedan mejorar pues, la calidad de sus clases y puedan también autoevaluarse ellos. Entonces, como profesores activos que sois y doctorando, ¿cuáles pensáis que son las debilidades o las dificultades que hoy en día tienen los profesores para pues planear las actividades de su clase, como decía Vanessa, de una manera un poco más flexible, menos rígida, mucho más inclusiva? ¿Cómo lo veis, ya que vosotros estáis dentro de ese campo de docencia? Vale, pues si nadie se lanza, empiezo yo y de ahí seguimos. Pues yo creo que una de las principales dificultades que tenemos es, por un lado, que cada vez nos llega alumnado más diverso, con más problemáticas individuales y personales a las que hay que hacerle adaptaciones curriculares específicas para ellos. Por otro, que estas adaptaciones no las podemos hacer hasta que no conocemos al alumno, que eso ya es iniciado el cuatrimestre, mientras que la planificación de la asignatura la tenemos que hacer en el verano, para el curso completo. Entonces, ese desajuste temporal entre lo que planificas y hasta que conoces a los alumnos, pues también creo, por lo menos a mí me ha ocurrido, que tenemos un desajuste que nos obliga a tener que adaptarnos en en un espacio muy corto de tiempo a las necesidades concretas que tienen alumnos específicos. Y por otro, el aumento en el cupo del número de alumnos, que esto pues, en algunas facultades se ha notado más que en otras, pero es un inicio de curso con muchos alumnos que luego, por distintas razones de desmotivación o por lo que sea, tienden a ir desapareciendo a lo largo del cuatrimestre. Con lo cual, pues eso genera otra dificultad a la que se tiene que enfrentar el profesor en el aula. Bueno, me sumo yo ahora. Creo que efectivamente el proceso de Bolonia, que ya tiene unos años, pero que todavía estamos como tratando de implementarlo, no hablaba mucho del aprendizaje central, del modelo de enseñanza centrado en el estudiante, del aprendizaje activo, del cambio y la interacción. Efectivamente, estoy de acuerdo con Carolina que los grupos muy grandes dificultan esa interacción. Y además creo también que, hablo un poco tal vez desde mi caso particular, que todavía no sabemos muy bien cómo acomodar los métodos de aprendizaje más activos con el marco institucional rígido de evaluación y los procesos más formales, ¿no? Que a veces tenemos miedo a que estas metodologías flexibles, activas, no sabemos cómo evaluarlas y cómo al final dejar evidencia que tengan el respaldo legal, normativo, institucional, y eso yo creo que nos plantea un reto
y en muchas ocasiones somos menos innovadores, más tradicionales, porque lo más tradicional es como más garantista desde el punto de vista de todos los procesos institucionales que están asociados a la evaluación. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba José Miguel, creo que también esa convención es también un poco de miedo a la innovación por parte del profesorado en algunas ocasiones, ¿no? De cómo va a resultar esa innovación, de si esa innovación me va a poder salir bien o la voy a poder llevar a cabo, ¿no? Un poco también ese valor que hay que tener para dar el salto, dar el paso a nuevas metodologías activas que tienen por un lado ese enfoque de, bueno, es que tenemos un sistema administrativo muy rígido con el cual quizás no tengo las evidencias, pero también es que tengo en parte una sola oportunidad, ¿no? Es decir, voy a dar esta asignatura este cuatrimestre y solamente tengo un punto de evaluación o tengo muy pocos momentos de evaluación que pueden hacer que me esté jugando toda la metodología a una carta, ¿no? Entonces también tenemos como esa tendencia a ser más conservadores en las metodologías o en aquello que ya sabemos que funciona o que tenemos muy claro que nos va a funcionar o que nosotros vamos a saber funcionar con ella, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado y añadir también desde la perspectiva docente que una dificultad con la que nos encontramos, creo que en general hay interés por parte de los docentes por aplicar metodologías que sobre todo que mejoren el aprendizaje de los estudiantes, pero esto requiere también una inversión de recursos. Entonces, sobre todo cuando tenemos grupos de estudiantes grandes, a veces hay incertidumbre acerca de cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser el grado de implicación por parte de los estudiantes, porque por otra parte, esta inversión de tiempo para el docente viene de un profesional que tiene que dividir su tiempo y tiene que esmerarse muy bien para atender con la calidad que requiere una institución como la Universidad de Murcia, no solo la docencia, sino también la investigación, la gestión, transferencia, que muchos de nosotros también desempeñamos. Al final es un reto importante y quizá eh, este tipo de, bueno, pues situaciones inciertas acerca de cuál va a ser la respuesta y también el resultado, como comentaban antes, de aprendizaje de los estudiantes, la evaluación, el grado de satisfacción, pues puede ser una dificultad a la hora de implementar estas metodologías. Vale, y bueno, yo creo que se ha dicho todo y entonces si os parece sí que me gustaría pues ir dando unas cuantas pinceladas a algunas de las cosas que se han comentado. El proyecto surge por todos estos problemas, ¿no? Que nos encontramos los docentes, los profesores en formación, ¿no? Que tienen que formarse y que lo que queremos son realidades y no pues futuribles, ¿no? Lo indicaba muy bien Amal en el tema de la innovación. Y cuando hablamos de innovación, pues hay que testar y necesitamos testar y a veces pues no lo podemos hacer en el aula porque no tenemos tiempo para poder hacerlo con los estudiantes, no nos podemos permitir el equivocarnos en esos casos, o sí, pero eso nos va a dificultar el desarrollo de nuestras clases, del tiempo que tenemos para impartirlas y abordar el currículo de una forma integral. Entonces, otra de las propuestas que nosotros hacíamos en el proyecto era crear laboratorios de innovación. No tenían que ser físicos, pueden ser pues, en espacios compartidos dentro de las universidades, pero la Universidad de Murcia sí que tiene un laboratorio de innovación donde los profesores pues, pueden utilizar materiales, pueden experimentar, pueden poner en práctica esas iniciativas pues, de innovación y pues, poder testarlas con grupos más reducidos o incluso compartir con otros profesores expertos o senior en estos contenidos. Otro de los aspectos clave yo creo que es el hándicap que tenemos con la ratio profesor-alumno. Son clases demasiado amplias, en algunos casos pues clases de 90, de 100 alumnos en la teoría y eso, el llevar a cabo metodologías activas, pues muchas veces se convierte en algo anecdótico porque no puedes evaluarlas. Y el implementar metodologías activas es que durante el propio proceso de implementación pues puedas tener un feedback directo. Para mí aquí es referente Eric Mazur,
y en concreto su proyecto, su propuesta de Learning Catalytic. Al final podemos utilizar la tecnología pues, para ayudarnos no solo al desarrollo de nuestras clases, de aplicación de metodologías activas, sino para el seguimiento de ese tipo de metodologías. Y para todo ello lo que necesitamos es formarnos. Entonces, ¿qué es lo que plantea este proyecto? Vamos a ver dónde están las debilidades de cada profesor, cuáles son los puntos mejorables de cada profesor y a partir de ahí ofrezcámosles una formación adaptada a sus necesidades, que pueda dar respuesta a todo lo que hemos planteado aquí, incluido pues, ese alumnado diverso que tenemos en el aula, porque si la formación llega antes, da igual lo que luego nos vamos a encontrar en el aula, porque planificaremos nuestra docencia desde el principio, teniendo en cuenta que vamos a tener alumnado diverso. Y da igual el tipo de diversidad funcional que tengamos dentro del aula, porque podremos hacer frente a ella, porque tendremos esa formación. Y la realidad es que pues, la legislación, tanto nacional como europea, pone de manifiesto esa obligatoriedad de dar una atención individualizada a cada uno de nuestros estudiantes universitarios. Esto que está muy claro pues, en infantil, en primaria y en secundaria, pues cuesta un poquito más en la universidad. Y tenemos que entender que nosotros somos profesores de cada uno de los estudiantes que está dentro del aula y que tenemos que permitirle ese acceso al conocimiento a todos ellos. Lo difícil es hacer adaptaciones específicas para cada uno, pero el diseño universal en educación lo que plantea precisamente es que podamos llegar a todos nuestros estudiantes desde el momento que empezamos a diseñar y a planificar pues, nuestro plan docente. Pues muchísimas gracias, la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y un poco con la discusión que habéis tenido ya habéis respondido en parte a mi siguiente pregunta, ¿no? Y es que pues hemos estado hablando de hay metodologías tradicionales, hay que cambiarlas por otras más activas para ser más flexibles y sí que hemos hablado un poquito pues que los profesores son reacios a ese cambio de las metodologías, por lo que comentaba más, no tenemos ese margen de error, pues muchas veces no estamos formados. Pero también me gustaría saber qué opináis de los estudiantes, porque muchas veces cuando se hacen dinámicas en el aula y se les pide participación o se cambia esa metodología tradicional magistral, muchas veces también son los alumnos, algunos como que confrontan dificultades o se muestran más reacios. ¿Creéis realmente que los alumnos son reacios a esos cambios o son ellos mismos los que nos están pidiendo, oye, estoy un poco cansada de esta metodología tradicional, vamos a cambiar? Yo Yo creo que creo en que general los estudiantes, digamos que acogen con curiosidad y con interés todo lo que sean metodologías novedosas, activas. Quizá una cuestión parecida a la que comentaba antes para los docentes, ellos también tienen muchos frentes abiertos y bueno, tenemos perfiles diversos, también como se comentaba antes, entre ellos tenemos también perfiles de estudiantes que compaginan, por ejemplo, sus estudios con una ocupación profesional. Entonces, sea por este o por otros motivos, quizá para mí el principal obstáculo que yo he percibido por parte de los estudiantes a la hora de proponer alternativas más novedosas en las metodologías docentes es cuando esto requiere una inversión de tiempo y de esfuerzo adicional por su parte. Entonces, hay que justificar muy bien dónde están los beneficios para esto y también hay que evaluarlo de manera justa. Esto es algo en lo que ellos suelen fijarse bastante y es normal porque la evaluación es un aspecto fundamental para ellos. Entonces, quizá ahí están dos aspectos importantes a la hora de evaluar y también de un poco pronosticar cuál va a ser la acogida que van a tener este tipo de iniciativas entre ellos. A ver, yo creo estoy totalmente de acuerdo con José y creo que es muy importante cuando trabajamos con alumnos, sobre todo de primero. El cambio no es en la universidad, pero sí que es verdad que las expectativas que tienes en la universidad, pues es que vas a tener un pensamiento más crítico, que te van a ayudar a pensar más. Y sin embargo, vamos a metodologías
que siguen arrastrando pues muchas de las prácticas que tenemos en otros niveles educativos, en los que el pensamiento pues sigue siendo rígido, porque también en otros niveles educativos pues se promueven las metodologías activas. Pero aquí hay un aspecto muy importante y es que si cambiamos la metodología, pero no cambiamos la evaluación, es imposible que el estudiante se motive, que el estudiante realmente se implique en lo que tiene que hacer o incluso que vengan a clase, porque si solo me vas a evaluar con un examen final, pues ¿para qué voy a ir a clase? Voy a hacer dinámicas, voy a participar activamente si la evaluación es un examen final en el que reproducimos los contenidos que hay en un manual o en el material que se ha proporcionado. Entonces, yo creo que ese es un aspecto clave, el que cuando queremos innovar, queremos introducir metodologías activas, la evaluación tiene que ir vinculada si queremos motivar a nuestros estudiantes. Y eso exige un esfuerzo mayor por parte del profesorado al inicio. Ya no, es un esfuerzo que va a ir vinculado siempre a una formación a lo largo de toda la vida, porque hay que seguir pues, actualizándose, recualificándose, ¿no? en estos aspectos y luego pues recibir pues ese feedback de los estudiantes que te dan de cómo lo estás haciendo y lo que van percibiendo. La experiencia mía personal es que los estudiantes responden muy bien a este tipo de clases, ¿no? Siempre que se vincula con la evaluación. Pero es mejor si empezáramos en primero, porque en mi caso que yo doy clase en tercero, es un cambio de mentalidad absoluto. Y ese choque, cuando ya están en tercero, además están en el segundo cuatrimestre, al principio les cuesta mucho. Y lo que primero les cuesta es confiar en el profesor, porque eso de que vamos a probar, pues haciendo trabajos, trabajando diariamente, que se va a llevar un seguimiento, como que no terminan de creérselo, por mucho pues que se les ponga en la presentación, se publique las guías docentes, esté toda la información distribuida, es como dónde está la trampa, ¿no? En esta asignatura, si estoy acostumbrada a que el resto de profesores y a lo largo de toda mi formación era un examen final. Una vez que eso lo entienden, se reenganchan. Y es cierto que en ocasiones es muy difícil combinar este tipo de metodologías más activas de evaluación continua con otro tipo de evaluación, que es una evaluación final. Porque en la evaluación continua el trabajo es constante a lo largo del tiempo, no disminuye hacia el final, al contrario. Y les genera mucha ansiedad porque llega un momento en el que lo que le pide el resto de profesores se acumula al final. Entonces, la sensación con la evaluación continua es tengo más carga de trabajo cuando realmente la carga no viene por la asignatura con evaluación continua, viene por el resto de asignaturas que hacia el final pues le piden presentación de trabajos, exámenes finales en las que te juegas toda la calificación. Entonces, tiene que haber una coordinación horizontal y vertical importantísima en las titulaciones y empezar con este tipo de introducir metodologías activas y de evaluaciones continuas desde los primeros cursos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y me gustaría añadir pues algunas cosas que lo refuerzan. Lo primero, que tengo la impresión de que muchas veces usamos las metodologías activas como una especie de complemento, como una especie de paréntesis dentro de la asignatura. Y nos encontramos con unos estudiantes que tienen pues cada vez más dificultades para prestar atención, más problemas de motivación y entonces tienen un pensamiento muy utilitarista respecto a la asignatura y a la evaluación. Y si las metodologías activas se meten como una cosa que en realidad no va a ser determinante para la evaluación, pues les genera no solo desconfianza, sino yo creo que cierto malestar, ¿no? Como una sensación de pérdida de tiempo. Si la metodología activa se convierte realmente o inunda todo el sistema de evaluación, pues yo creo que ahí sí que podemos lograr un cambio. Y también desde mi experiencia personal, lo que he visto es que las metodologías activas plantean un reto en términos de diversidad en el aula. ¿Por qué? Porque la metodología activa obliga al estudiante a hacerse presente y en muchas ocasiones tenemos estudiantes que tienen problemas de interacción o que se sienten más excluidos y claro, en esas metodologías activas también les puede poner el foco sobre ello
y hay que saber cómo gestionarlo, ¿no? Hay que saber cómo a ese estudiante que normalmente se sienta solo, se sienta atrás, no tiene tanta relación con sus compañeros, o incluso, por ejemplo, el caso paradigmático del alumno Erasmus, ¿no? Que muchas veces nos cuesta incluirlo en las interacciones grupales. Las metodologías activas son un reto absoluto en ese sentido. Bueno, yo al hilo, perdón. Perdón. Habla, Emal. Bueno, yo al hilo de lo que comentáis, creo que también estáis identificando muy bien los posibles problemas en los cuales el estudiante no esté como motivado con esas metodologías activas, que yo creo que también es interesante hablar de aquellos estudiantes que una metodología en sí puede no motivarles o por qué puede no motivarles, ¿no? Es decir, hay toda una preferencia de las metodologías tradicionales por parte de los estudiantes que está basada en la comodidad, ¿no? En la comodidad de ser un elemento pasivo de la clase, ser un objeto más en el cual, pues bueno, quizás no estoy aprendiendo mucho ni de forma efectiva, pero no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y es cierto que a veces por otra serie de agentes externos, ¿no? Hay estudiantes que prefieren esa comodidad de no tener que interactuar, de no tener que hacer nada que sea medianamente activo, ¿no? Y estar como si estuviesen viendo una película o estuviesen viendo una obra de teatro, ¿no? De forma pasiva y de forma expectante, ¿no? Y luego, por otro lado, un problema que yo identifico mucho es a veces la falta de comunicación del por qué y el para qué de esas metodologías, ¿no? Es decir, el saber comunicar al principio o al inicio de las sesiones por qué vamos a usar esa metodología, para qué sirve y de esa forma transmitir también de que no es algo accesorio, que no es algo complementario, que no es algo que vayamos a hacer, digamos, por quedar bien o por cumplir un ítem de nuestra forma de dar clase, ¿no? Sino que es algo que imbrica a todo el mundo, que impregna la asignatura y que tiene un sentido de activarlos, de centrar el aprendizaje en ellos, de que puedan alcanzar aprendizajes más significativos y que no es simplemente un juego, no es una dinámica sin más o no es algo que hacemos un poco porque sí, ¿no? Sino que es algo que hacemos por activar ese aprendizaje, por movilizar ese aprendizaje y por alcanzar un aprendizaje significativo. Yo, como conclusión, sería, por ejemplo, que las metodologías tradicionales han dejado de tener efecto porque el tipo de alumnos que tenemos no es el mismo ahora que hace 20, 30 o 40 años, pero no por eso debemos matar a la lección magistral. La lección magistral puede seguir siendo válida, pero en pequeñas dosis. Todo debe ser bueno con moderación. Entonces, una lección magistral muy corta al inicio de la sesión de clase, no hay que desecharla por completo, podríamos tenerla todavía, pero hay que combinarla con otras actividades que despierten el interés del alumnado por todas estas cuestiones que hemos venido hablando y por la necesidad de que no solo absorban conocimiento teórico, sino que lo pongan en práctica, porque el learning by doing, pues se ha demostrado que es muchísimo más eficiente que simplemente escuchar. Claro, yo lo que quería comentar antes va en la línea de lo que acaba de comentar Carolina. No tanto centrado en la parte tradicional y quiero incidir en algo que he dicho ya en varias ocasiones en esta entrevista y es la importancia de la formación, pero incluso de una formación que puedas visualizar. Es decir, que no perdamos de vista la importancia de que otros profesores, pues con profesores que están aplicando metodologías activas o que están llevando a cabo pues este tipo de dinámicas que yo he explicado que, por ejemplo, hago en clase, pues que lo puedan ver, que lo puedan vivenciar. Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista no hay una única metodología. Dentro de una misma hora de clase puedes intercalar 5 metodologías distintas. Desde una clase magistral en la que incides en determinados contenidos y que puede ser al principio o al final a modo de síntesis, un debate, pequeñas exposiciones de los estudiantes, incluso el que toda la asignatura esté montada en un aula invertida, pero no en la que los estudiantes solo se preparan los materiales y los exponen como lo haría un docente. Eso es un concepto muy simplista del aula invertida.
la aula invertida también la podemos entender como una forma de que los estudiantes previamente traigan los contenidos leídos, revisados, y entonces en clase vamos a ver cómo los podemos ir aplicando y aplicando a situaciones que para ellos luego tengan algún tipo de significado, ¿no? Ese aprendizaje significativo del que hablaba Amal. Vamos a llevarlo a situaciones reales en las que ellos luego o contextos reales en los que ellos van a trabajar, van a poder aplicar esos conocimientos que han aprendido. He interrumpido antes cuando José Miguel ha terminado, porque yo creo que las metodologías activas, bien diseñadas, bien introducidas dentro de la planificación del curso, lo que permite es integrar a todos estos estudiantes. Y si hay tiempo y no se hace muy extensa, os voy a contar una anécdota yo el año pasado tuve una estudiante con un trastorno del espectro del autismo, en un grado que hacía más complejo la interacción dentro del aula. Y tengo que decir que en mis clases, ellos saben desde el principio cómo vamos a funcionar. La única modificación que hubo es que les puse un cronograma, porque esta alumna necesitaba una planificación todo muy estructurado, pero a partir de ahí, la asignatura de Psicología de la Educación es muy dinámica y se trabaja mucho a través del aprendizaje cooperativo. Y esta alumna se integró perfectamente en una situación social que en otras circunstancias probablemente le habría causado pues malestar, estrés y no la habría podido llevar a cabo. Y una de ellas fue una actividad en la que estaban separados en 3 grupos. Estamos hablando de un grupo de 90 estudiantes, o sea que los 3 grupos eran numerosos. Hay un momento de la actividad en la que todos están juntos y, bueno, pues ellos tienen que ir resolviendo, son tribus, y entonces pues hay una consigna para la tribu en la que ya estaba y hubo un momento que yo la perdí de vista y dije, la he perdido, vamos a tener un problema en clase, y no. De repente fue que se colocó en otra parte de la clase y le dijo a todos sus compañeros, os tenéis que ir de nuestro poblado, todo el mundo a su sitio y aquí hemos terminado, no vamos a tener más discusiones, no quiero saber nada de las propuestas que está haciendo cada tribu. Y el resto se quedó sorprendido y efectivamente se fueron a su poblado, que así es la actividad, y lo hizo esta estudiante. No le causó más malestar, ella lo hizo porque la actividad tenía que terminar y la terminó. Las podemos adaptar, lo habéis dicho muy bien, hay que darle las pautas, hay que decirles cómo va a funcionar la clase, lo que se va a hacer, ser muy claros con ellos, pero saben adaptarse bien a estas situaciones. Y yo creo que la incorporación de metodologías activas, sabiendo cómo ir introduciéndolas en cada momento y en función de los estudiantes que tengamos, ayudan a esa diversidad del estudiantado. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones, la verdad es que son muy interesantes y de hecho también reflejan un poquito la concepción que tiene la Universidad de Murcia con respecto a las metodologías activas. En otras entrevistas los compañeros asociaban mucho algunas metodologías activas a ciertas ramas, ¿no? Pues hay asignaturas o ramas que son más teóricas que a lo mejor se entiende que no permiten tanto estas metodologías activas. Sin embargo, aquí que los miembros somos como de ramas muy distintas, psicología básica, pues de parte de económicas, de letras, ciencias políticas, sí que es verdad que todos estamos hablando de metodologías activas y las podemos aplicar independientemente de nuestra rama. Entonces eso también creo que es un mensaje muy, muy chulo a la hora de transmitir a la gente. Continuando un poquito con las preguntas que tenía, me gustaría saber pues, cuáles son un poquito vuestras expectativas o qué es lo que esperáis conseguir con el proyecto, con este proyecto Innovalab. Bueno, pues me lanzo yo. A ver, yo creo que el proyecto parte, aunque no estaba en el proceso de génesis, creo entender muy bien la filosofía y cómo se me ha expuesto, parte de la detección de un gap estratégico para las universidades europeas, que es la disociación entre el conocimiento curricular que tienen los profesores y el conocimiento pedagógico. En mi caso, yo puedo saber mucho de ciencia política, pero nadie me ha enseñado a enfrentarme a un aula. Nadie me ha enseñado cómo se hace una rúbrica, cómo se hace una evaluación, lo que es el feedback formativo. Hemos tenido la suerte de tener el curso de experto en docencia universitaria, pero
son iniciativas que todavía no son estructurales, no están institucionalizadas en todos sitios, todavía están un poco en entrenamiento. Entonces, precisamente el salto de ese contenido curricular, que creo que en muchas ocasiones juega en contra del docente universitario, es decir, un conocimiento demasiado experto de la materia, demasiado en profundidad, que puede dificultar la transmisión de conocimiento, a ir ganando herramientas pedagógicas innovadoras, también con un manejo de la tecnología que te permitan llegar a los estudiantes, porque aquí no se trata de ser muy buen investigador, sino de ser buen docente, y al final eso se nos olvida porque pues en secundaria tienes que hacer un máster, en primaria estudias 4 años para enfrentarte a un aula, pero aquí solo nos enseñan a investigar, ¿no? Y luego al final nuestro trabajo esencialmente es un trabajo docente en cuanto a carga horaria. Así que yo creo que el proyecto viene a llenar ese gap que hay en muchas universidades del espacio europeo de educación superior. Yo creo que en general una expectativa, por lo menos por mi parte, es en un futuro a corto plazo ver más compañeros con los que compartimos cursos, titulaciones, etcétera, implicados con este tipo de metodologías, porque un aspecto importante que se ha comentado antes también es la necesidad de esta coordinación vertical y horizontal. Cuando hablamos de coordinación entre asignaturas es particularmente crítico si estamos, y esto ya también hablo por experiencia personal, aplicando metodologías de evaluación continua. Cuando la única asignatura del cuatrimestre que está haciendo pruebas de evaluación continua es la tuya, el resto de compañeros lo van a notar y no para bien, porque en sus asignaturas estructuradas de una manera más tradicional, con el examen al final del cuatrimestre, pues los estudiantes muchas veces desconectan completamente y están más pendientes de lo inmediato, que es lo que está ocurriendo en tu asignatura. La evaluación es una parte muy importante para los estudiantes y esto creo que tenemos que entenderlo siempre. Entonces, bueno, pues yo espero que iniciativas como esta contribuyan a que los docentes se sientan bueno, pues más interesados en este tipo de metodologías alternativas, que tengan acceso a recursos también para tener esa formación que comentaba antes José Miguel, que no se puede dar por hecha y que en un futuro no muy lejano tengamos una perspectiva mucho más diversa de la que quizá vemos ahora en algunas titulaciones. En mi caso, las expectativas del proyecto, por darle un cariz más internacional, es poder compartir con compañeros de otras universidades las experiencias que han tenido. En mi caso particular, he compartido bastante con los compañeros de Finlandia y ver cómo los simuladores empresariales, por ejemplo, que usan ellos, o las metodologías activas que usan ellos, pues funciona en su contexto. Y en nuestro caso podría funcionar o no funcionar por distintas razones, y buscar la causa de esas traslación o no traslación de experiencias de otros países al nuestro, y en particular a la Universidad de Murcia, pues también es muy enriquecedor. Bueno, yo es que coincido con José Miguel, pues también venimos de ámbitos muy similares en esa idea de la necesidad de formar al profesorado universitario en metodologías didácticas y en transformar, digamos, las universidades en una obsesión por ser centros o muy buenos centros investigadores, en ser también muy buenos centros educativos que puedan retroalimentar esa investigación y que puedan generar grandes impactos en la sociedad, ¿no? Entonces, mi expectativa del proyecto InnovaLab es un poco esa superación del gap de la ausencia de formaciones obligatorias en metodologías que sí que existen para el resto de etapas educativas y que en esta etapa educativa quedan un poco más de lado por esa omnipresencia de la investigación. Bueno, pues yo quiero finalizar en este caso, hacer la conclusión de algo que, pues, muy relacionado con lo que han comentado ellos y sobre todo José Miguel. Había una reflexión muy clara cuando se plantea el proyecto, que es precisamente por qué es obligatoria esa formación, pues, para docentes de otros niveles, y en la universidad pues se da por hecho. Realmente en el ámbito universitario los contratos se hacen para ser docente, y además de ser docente pues luego tendrás que hacer tareas de gestión, tareas de investigación, tareas de transferencia, pero el objetivo principal de los contratos o de la vinculación contractual del personal
docente investigador con la universidad es la docencia, pero sin embargo no los formamos. Los formamos en investigación durante 4 años mínimo, ¿vale? O 3, 4 años, hasta que realizan su tesis doctoral, pero no los formamos en docencia. Y sin embargo, sí que durante ese periodo pues se les suele dar venia docendi, pero no han recibido formación para que sean docentes. Y se les deja mucha autonomía en esa docencia que tienen que dar sin que se les haya dado formación ni acompañamiento para ser docentes. Y esa era la gran inquietud que movió, pues en cierto modo, este proyecto. Y esas debilidades se pusieron de manifiesto durante la COVID. Ahí pues hubo pues una implosión en todas las universidades, en todo el mundo, que algo estábamos haciendo mal cuando no éramos capaces de adaptarnos a nuevas formas de evaluar, porque todo surgió por la evaluación, ¿no? La gran preocupación era cómo yo puedo hacer un examen tipo test y evitar que los estudiantes se copien. Claro, a mí eso me daba igual, porque hacía evaluación continua. Entonces, si el examen realmente no les iba a valer para nada. Con lo que para mí fue fácil adaptarme, quitando la parte del uso de la tecnología, pero fue fácil adaptar mi metodología y mi evaluación a las nuevas demandas. Pero también es cierto que cuando estamos hablando de este proyecto, del InnovaLab, de cómo trabajan otros compañeros, de cómo compartimos esas experiencias, somos conscientes de que cada uno pues, lo va a aplicar de forma distinta según su ámbito, su sector, las características de su país. Y yo creo que esto es muy, muy enriquecedor para en este caso, porque hemos aprendido de cómo lo están haciendo otros países o de lo que no están haciendo otros países, y el poder compartir pues, materiales para la formación, espacios de formación pues, compartidos pues, a través de estos laboratorios de innovación virtuales o físicos, va a ser pues, un elemento crucial en este proyecto. Y mi última reflexión, y no le puedo dar el mérito al proyecto InnovaLab porque está en proceso, es que en España pues ya tenemos una ley universitaria que establece que la formación del profesorado inicial, NOVE, es obligatoria. Entonces, todos los profesores que entran a formar, todo el personal que entra a formar parte del equipo docente de una universidad, en su primer año de contrato como a tiempo completo con la universidad y no como profesor en formación, tiene que hacer esta formación obligatoria. Y es una formación donde no entra la investigación, donde no entra la gestión universitaria, donde entra la docencia. Y cómo aprender pues, a incorporar metodologías activas, diferentes formas de evaluar a los estudiantes que son más efectivas y en dar una respuesta integral a todo nuestro estudiantado. Pues bueno, ya también un poquito terminando, no voy a robar mucho más tiempo, me quedan 2 preguntas y ya os dejo marchar. Lo ha mencionado Carolina y luego también lo has mencionado tú. Un poquito me gustaría saber, pues eso que os han aportado el resto, ¿no? Carolina comentaba, pues, el hablar con Finlandia y ver sus metodologías, incluso Vanessa, ¿no? Con esos laboratorios, esas formas de actuar. Pero también me gustaría saber para el resto, pues, qué os han aportado o hasta ahora, en cómo os ha beneficiado el formar parte de este proyecto y estar trabajando con partners, ¿no? De diferentes universidades y de diferentes contextos culturales y países. Bueno, en mi caso ya lo he mencionado, pero pues también la unidad que hemos tenido dentro del equipo de Murcia, o sea, no solo relacionarnos con los otros equipos de los otros partners, sino también la colaboración interna que hemos tenido, pues también ha sido un aspecto bastante positivo del proyecto. Bueno, yo creo que lo comentaba Ana Vanessa, ¿no? Que es muy interesante ver tanto las cosas que se hacen en otros países como las cosas que nosotros hacemos y ellos no hacen, y el análisis del por qué, ¿no? Siempre es
muy enriquecedor entrar en contacto con otras identidades culturales y con otras formas de organizar los sistemas universitarios, ¿no? Sobre todo porque ves cómo los distintos devenires históricos han resultado en distintas formas de aplicación de mismos conceptos o de mismas ideas, ¿no? Mencionábamos antes el Plan Bolonia. Bueno, el Plan Bolonia ha tenido adaptaciones muy diversas y muy divergentes entre los distintos países de la Unión Europea, dando lugar a sistemas, a formas, a tradiciones y a metodologías muy diferentes, ¿no? Y esa comparación tanto de lo que se hace como de lo que no se hace y de los porqués, de cuáles son los orígenes tanto históricos y como tradicionales de esos devenires, ¿no? Siempre es muy, muy enriquecedor y muy interesante en todos los ámbitos y especialmente, ¿no? En el ámbito educativo, que cada uno de los países tiene sus propias tradiciones educativas y pedagógicas muy vinculadas también a las políticas educativas propias, ¿no? Vale, José. Sí, de acuerdo con lo que se ha comentado, simplemente añadir una de las ganancias creo que es en términos de impacto. Bueno, pues los productos de este proyecto, estoy pensando en el ConnectU, por ejemplo, pues es una herramienta que no solamente se va a implementar en la Universidad de Murcia, sino también en el resto de universidades miembros del proyecto y estamos hablando, pues claro, de un alcance muy superior al que habríamos alcanzado si hubiera sido solamente un proyecto de nuestra universidad. Bueno, pues yo estando de acuerdo con todos y sobre todo en la parte del impacto, a mí me ha servido para ver incluso cómo universidades o países en las que sus sistemas educativos o a otros niveles son referente en flexibilidad, sin embargo en el ámbito universitario son incluso más rígidos que en España. Pues porque entienden, por ejemplo, que una metodología que se puede utilizar económicas no se puede aplicar a otras titulaciones. Y para mí eso fue sorprendente, sobre todo porque entiendo la educación mucho más global, más amplia y que todo es aplicable a cualquier rama del conocimiento. Y esto era otro de los aspectos claves que se recoge en el proyecto. No hay metodologías para una rama específica del conocimiento, sino hay formas distintas de utilizar metodologías activas en todas las ramas del conocimiento. Eso me ha sorprendido, porque creo que una de las cosas que ha aportado la Universidad de Murcia ha sido esa flexibilidad, el hablar de metodologías, de modos de entender la educación mucho más abierta, mucho más flexible que otras universidades, ¿no? Y entiendo que también son los sistemas que allí tienen que son más rígidos y que tienen que responder pues, a esos sistemas, universidades muy innovadoras como puede ser la Universidad de Groningen, pero sin embargo su propio sistema interno de funcionamiento hace que las evaluaciones sean muy cerradas y que el profesorado, por mucho que quiera innovar, tiene que seguir una serie de estándares, de requisitos que no permite ningún tipo de innovación que no esté previamente programada. Y sin embargo, pues en la Universidad de Murcia se nos incita a innovar y luego pues explicarlo y, y que eso pues lo podamos ir implementando. O sea, se promueve que el profesorado pues haga esas innovaciones, que haga el testeo, aunque luego pues muchas veces te lo replantees por lo que supone para el poder llevarlo a cabo en el aula, ¿no? Pero por lo menos sí que se nos permite que incorporemos ese tipo de innovaciones. Y ese ha sido uno de los aspectos, junto con todos los que han comentado, que a mí pues más chocante me ha resultado. Bueno, y ya un poquito, bueno, no sé si habéis hablado todo, creo que sí. Vale. Pues a modo ya de finalización, sí que me gustaría saber pues cuál creéis que va a ser el impacto a largo plazo, ¿no? Porque a corto y a medio, pues bueno, ya lo sabemos, tenemos el desarrollo de los laboratorios de innovación, tenemos ConnectU, pero sí que me gustaría saber cuál creéis que va a ser ese impacto tanto de los laboratorios y de la aplicación a largo plazo dentro de la calidad de la educación superior. Pues yo creo, y quizá más pronto que tarde, que tendremos profesores más solventes,
profesores de universidad más solventes para enfrentarse al aula, y eso se va a traducir a unos egresados mucho más preparados para todo, para la vida y en concreto para el mercado laboral, de poder haber practicado distintas formas de ver una misma materia desde distintos puntos de vista. Creo que eso les va a ayudar mucho luego de cara a enfrentarse a un puesto de trabajo, a trabajar con compañeros muy distintos, muy diversos también, y creo que les va a dar mucho más tablas para ese mercado profesional. Bueno, pues yo creo que el proyecto va a tener un impacto transformativo en el conjunto de la institución por varias razones. La primera, creo que hacer este tipo de proyectos nos enseña a hacer nuevos proyectos, es decir, hay un aprendizaje significativo de los miembros del proyecto que también genera un valor añadido en la inserción posterior en diferentes convocatorias, en crear redes, en seguir aprendiendo. Eso es muy interesante. Lo segundo, creo que nos va a convertir a los que hemos estado de una manera más directa implicados, pero también a personas que han entrado en contacto con el proyecto por diversas cuestiones, en una especie de apóstoles de la innovación educativa, y que esto es muy importante, también hacer pedagogía de la innovación dentro de nuestros departamentos, porque hay muchas resistencias, pero también creo que hay una sensación colectiva de que estamos desconectados de los alumnos, tenemos un problema de asentismo muy claro en muchas disciplinas, tenemos problemas de atención, como decía al principio, tenemos que luchar con las tecnologías, y esa sensación que también puede contribuir la frustración laboral del docente, pues se combate con algunas de las herramientas fundamentales que da el proyecto InnovaLab. Yo creo que la última idea es que es un proyecto que tiene una capacidad de transferencia muy evidente, es decir, que no se queda en un plano muy teórico, muy generalista, sino que los resultados se pueden aplicar de manera directa y para mejorar el conjunto de la institución. Bueno, yo estoy de acuerdo tanto con lo que ha dicho José Miguel como Carolina, y creo que no va a ser solo un impacto local, sino también a nivel internacional, más allá de Europa, que es el objetivo principal de esta colaboración, y el poder poner pues, material en abierto, ¿no? Para que los profesores puedan evaluarse a sí mismos a través de la aplicación Connectio, que pues, les dará ese feedback de dónde están sus debilidades o qué aspectos deberían de mejorar, y sobre todo pues, recomendarles formaciones específicas pues, para mejorar esa formación al darle una difusión mayor también a otros países, tanto de habla inglesa como de español. Yo creo que vamos a poder llegar a muchos docentes pues que no tienen tiempo a lo mejor para una formación más reglada, pero sí que a través de estas formaciones que son de autoformación, pues van a poder ir desarrollando competencias profesionales que puedan luego utilizar como docentes en su aula. Mis expectativas es que no solo tenga impacto a nivel local o dentro de las universidades que forman parte del consorcio, sino que también a través de los stakeholders que tenemos en el proyecto y que nos van a dar difusión y que están contribuyendo pues, en la evaluación y revisión de los materiales, pues que podamos llegar a cuantos más docentes mejor, tanto a nivel europeo como en el resto del mundo. A mí me gustaría destacar quizá un elemento clave si pensamos en el impacto a largo plazo es el peso que le hemos dado en Innovalab al aprendizaje autorregulado. Creo que eso, tanto para los docentes como para los estudiantes, es un área de trabajo fundamental y capital a la hora de pensar en formación universitaria y de futuros egresados. Y como comentaba Carolina, pues queremos que estén lo mejor preparados posible, y el entorno que se van a encontrar fuera es un entorno muy cambiante. En la mayoría de las disciplinas en las que estamos formando en la Universidad de Murcia y en el resto de universidades que han formado parte de este proyecto, nos vamos a encontrar con la necesidad de nuestros estudiantes de tener competencias sólidas de aprendizaje autónomo y de ser capaces con el paso del tiempo,
seguir actualizándose y seguir bueno, pues manteniéndose al día en su disciplina dentro de pues, bueno, sus perfiles particulares. Entonces, en ese sentido, todo lo que podamos avanzar y que los docentes puedan potenciar, creo que va a tener una repercusión muy positiva también en los estudiantes a largo plazo. Pues eso ha sido todo por mi parte. Carolina se ha tenido que ir un poquito antes, pero bueno, hemos podido también saber sus expectativas y muchísimas gracias por estar este ratito aquí conmigo. Me ha encantado hablar con vosotros y saber también vuestras opiniones que han sido súper interesantes.